Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar de congelación y vitrificación con el doctor Marc Grossman. Bienvenido, Marc. Gracias, Gina. Marc, la congelación y vitrificación se han vuelto unas técnicas rutinarias a la orden del día en los laboratorios de reproducción. ¿Es así? Sí, así es. Las técnicas de criopreservación se desarrollaron a principios del siglo pasado, estudiando espermatozoides, y desde entonces se han puesto al servicio de la sanidad humana. Para que tengamos un ejemplo, el primer banco de semen de donante se estableció en Barcelona en el año 1978. Luego vinieron las técnicas de congelación de embriones y finalmente las técnicas de vitrificación, criopreservación de ovocitos, que han sido las últimas porque es lo más complicado. Y para que tengamos una referencia cronológica, el primer niño nacido de un embrión, de un ovocito criopreservado, nació también en Barcelona en el año 2002, en España me refiero. Y dentro de las técnicas de congelación, ¿cuál fue la primera técnica y qué características tenía? El primer enfoque que se utilizó, y fue hasta el año 2000, fue lo que llamamos criopreservación lenta, que como su nombre indica, significa que se enfrían lentamente la solución que contiene los gametos o los embriones para darles tiempo a que se adapten a los cambios que el enfriamiento conlleva, como puede ser cambios en el pH, cambios en la osmolaridad, que obligan a las células a reducir drásticamente su volumen, a deshidratarse. Pero hoy en día la técnica que más se usa es la vitrificación. ¿Qué diferencias tiene con la congelación lenta? Sí, hoy en día usamos la vitrificación, que es un cambio dramático en el enfoque. La vitrificación lo que propone es congelar rápidamente, lo más rápidamente posible, si puede ser en medio segundo, que no sea en un segundo, que sea instantáneo, la solución que contiene las células y los embriones. De manera que en un momento se pasa del estado líquido al estado sólido, una especie como de petrificación inmediata. Y eso está dando muy buenos resultados. Es impresionante. ¿Y qué materiales biológicos podemos vitrificar? Se pueden vitrificar los gametos, tanto espermatozoides como ovocitos, a pesar de que los espermatozoides están en proceso de implementación. Se pueden vitrificar embriones, esto en el campo de reproducción humana asistida, y se pueden vitrificar otros muchos tipos celulares en otros campos. Muchas veces hay dudas sobre si vitrificar los ovocitos o los embriones. ¿Qué diferencias hay? Es una muy buena pregunta. Y para responderla, que no es una respuesta fácil, hay que considerar cuestiones éticas y de resultados. Los mejores resultados los tenemos criopreservando embriones. Pero hay que recordar que los embriones es el producto de dos personas y tienen protección, no pueden descartarse porque sí. En cambio, los ovocitos criopreservados son el material reproductivo de la mujer y es mucho más fácil tomar decisiones sobre su futuro en caso que no desee utilizarlos. ¿Y por qué es más difícil vitrificar los ovocitos? Bien, porque el ovocito hay que recordar, hay que saber que es la célula más voluminosa del cuerpo humano, es la más grande que tiene el cuerpo humano y por tanto ese gran volumen ya conlleva una complicación añadida a la hora de manipularlo. Pero es que además los ovocitos están inactivos, entre comillas, en el ovario muchos años esperando su momento y quizás esa inactividad les da una cierta debilidad en frente del estrés que significa la criopreservación. Volviendo a la criopreservación de los embriones, bien es cierto que esta técnica ha potenciado el embarazo único. ¿Es cierto? Sí, absolutamente. Pero este dato hay que sumarlo a otros datos, que es la mejora de los protocolos de criopreservación de reproducción asistida a lo largo de los años, que es un tema apasionante y que vale la pena vivirlo. Vamos a ver, en estos 40 y tantos años que llevamos desde el primer embarazo in vitro, hemos asistido a mejoras en los medios de cultivo, a mejoras en las condiciones de cultivo, a mejoras en las técnicas. Entonces, ahora estamos confiados de que transfiriendo un único embrión tenemos muchísimas posibilidades de generar un embarazo sano. Y entonces nos encontramos que, entre comillas, sobran embriones. Hay que escoger el mejor embrión, pero hay otros embriones buenos que también podrían transferirse y que no transferimos para evitar un embarazo múltiple que nunca es deseable. Y esos embriones hay que conservarlos. Y la manera de conservarlos es la criopreservación. También es cierto que la criopreservación es una muy buena opción en casos oncológicos, tanto de hombres como mujeres. Sí, tanto de hombres como de mujeres, efectivamente, es una muy buena opción, una opción que hay que contemplar. Los tratamientos oncológicos son citotóxicos y, por tanto, en muchos casos provocan infertilidad o esterilidad.
Si hay tiempo, y en la mayoría de las veces hay tiempo, se puede plantear criopreservar ovocitos o espermatozoides para que una vez esa persona supera el tratamiento oncológico pueda plantearse la maternidad o la paternidad. ¿Los protocolos de congelación se pueden hacer en todo el mundo o la legislación cambia? La legislación cambia y es sorprendente. Por ejemplo, en un espacio común como es la Unión Europea, hay legislaciones muy diferentes referidas a congelación de embriones y de gametos. Supongo que eso va relacionado con la idiosincrasia y la carga ética de cada cultura. En nuestro caso, en España, la legislación vigente es del año 2004 y es una legislación con la que nos sentimos muy cómodos, que nos permite preservar embriones y gametos en muchas situaciones. ¿Y qué límites tenemos para congelar estos embriones o gametos? El límite que establece la legislación española es la edad fértil de la mujer, pero no define qué es la edad fértil de la mujer. Entonces, hay un consenso entre los profesionales biomédicos que trabajamos en este campo que no deben aplicarse técnicas de reproducción humana asistida en mujeres de edad superior a los 50 años. Y si tenemos este material congelado, ¿qué podemos esperar de la descongelación? Es una muy buena pregunta y no es tampoco fácil de responder. Depende. ¿De qué depende? Depende de la calidad del material congelado y de la edad de los progenitores. Es evidente que si criopreservamos ovocitos de una mujer, por ejemplo, de 42 años, no podemos esperar buenos resultados de sobrevivencia. Y tampoco los podemos esperar si criopreservamos espermatozoides de un hombre que tenga muy pocos espermatozoides. Pero en cambio, tenemos que esperar excelentes, magníficos resultados cuando criopreservamos embriones de la mayoría de las parejas y de la mayoría de los casos. Entonces, ¿será mejor un gameto o un embrión fresco que congelado? Vamos a ver. En embriones no hay diferencias entre los embriones frescos, digamos, los que no han pasado por un proceso de criopreservación, y los embriones criopreservados. Tampoco las hay en los espermatozoides. Pero en cambio, en los ovocitos, como ya hemos comentado, hoy en día aún hay cierta irregularidad en los resultados y los embriones criopreservados a veces sobreviven muy bien y a veces sobreviven fatal. Y también es cierto que muchas mujeres o parejas tienen miedo de que la congelación-descongelación dañe de alguna manera su material biológico. ¿Qué hay de cierto? Es decir, ¿puede ser que un embrión se destruya durante la congelación? Sí, eso ocurre a veces y es un desastre. Pero como sabemos detectarlo, no lo transferimos. Hay que explicar que la criopreservación, que el primer niño nacido de criopreservación de embriones se publicó en el año 1982. Y desde entonces han nacido más de 1 millón de niños y niñas, y esa cifra crece rápido porque la técnica de britificación se está usando ampliamente, y sabemos que no hay diferencias entre las capacidades de desarrollo, de aprendizaje o las enfermedades entre la población general y los niños y niñas nacidos de embriones criopreservados, con lo cual asumimos que esa técnica es segura. Para finalizar, ¿qué consejos darías a una mujer, un hombre o una pareja que estén a punto de congelar su material biológico? Confianza, que confíen. Tienen que escoger un equipo biomédico que les acompañe en su proceso de reproducción humana asistida y que les genere confianza, porque este es un proceso que consume muchas energías y muchas ilusiones. Y entonces tienen que sentirse cómodos con las decisiones que tendrán que tomar. Totalmente. Muchas gracias, Marc, por tu colaboración con las entrevistas de Concibe. Gracias, Gina.